Muy bien. Buenas noches. Saludamos a varios hermanos que están ahí escuchando en la transmisión. Y bueno, gracias por estar ahí. Esperamos que sea este tiempo un tiempo de bendición. Me quedé con esa frase de esa canción, cuando allá se pase lista, cierto estoy que por su gracia allí estaré. Y la verdad que a veces hay momentos más que otros que me gustaría ya decir presente allá arriba, ¿no? Pero bueno, todavía estamos por acá y el Señor quiere sin duda que la iglesia siga adelante hasta ese día, como leía ese pasaje Joaquín, de que Dios no retarda su promesa porque sí nomás, sino porque está esperando que la gente se arrepienta, quiere que todos se arrepientan. Y en definitiva ese es un versículo que llama la atención a la iglesia. Si la iglesia está haciendo su parte en esto que realmente es predicar el Evangelio y alcanzar a aquellos que están sin Cristo, sin Dios y sin esperanza. Y en estos temas que venimos hablando de la iglesia, de diferentes miércoles que hemos tocado algunos temas, hoy me tiraron con alguna cosa sencilla ahí, porque se habla un poco de escatología, de los eventos futuros, de eso que la Biblia está llena de verdades absolutas. Por ejemplo, el que cree en el Señor Jesucristo será, ¿esa es una verdad absoluta o relativa? Absoluta. Todo aquel que cree en el Hijo tiene vida eterna. Eso es algo absoluto. Y también en estos temas hay verdades que son absolutas. El tema es que hay cierta relatividad en los tiempos, a veces en el orden de algunas cosas. Son de esas cosas que uno puede aproximarse a la Biblia y hay una corriente, una línea de iglesias que van por una línea de pensamiento, otras que van por otra, y bueno, está bien, cuando estemos allá arriba veremos a ver quién tenía razón. No es un juego, tampoco es llegar a eso, pero sin duda que estos son temas interesantes y que hay que dedicarle tiempo. Vamos a mencionar algunas cosas en esta noche. Y yo escribí algo, simplemente puse una placa ahí, pensando en el arrebatamiento, el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero, que no vamos a hablar de todo eso porque es mucho tiempo. Vamos a mencionar algunas cosas. No hay apuro en esto, ¿no? Se podrá pensar más adelante y no termina ahí la cosa, ¿no? Porque la cosa sigue. Pero por lo menos pensar un poco en ahí puse el nacimiento, como acordarnos, ¿no? De que todos los temas que venimos hablando tienen un principio. El principio fue en aquel pesebre, cuando uno podría decir, no, el principio está en el corazón de Dios. Bueno, sí está, si vamos para atrás es cierto, pero en cosas concretas, Jesús nace en un pesebre, está la muerte en una cruz, la crucifixión, está la resurrección que nos habla de victoria, está la ascensión. Y es lindo leer ese capítulo de Lucas 24, siempre es lindo pensar en eso, cuando Jesús es llevado delante de varios testigos, y esa frase, así como la habéis visto ir, así vendrá. Y después de la ascensión uno puede pensar ahí en Pentecostés, cuando está la promesa en el capítulo 1 de Hechos, de recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y llega al capítulo 2 y ahí está Pentecostés, cuando es la venida del Espíritu Santo, y uno puede definir quizás como un comienzo de esta etapa del Espíritu Santo que se queda en cada creyente.
Y creemos y entendemos, según lo que enseña la Biblia, que el bautismo del Espíritu Santo es el momento en que uno acepta a Cristo como Salvador personal. Porque si alguien no tiene el Espíritu Santo, no es un hijo de Dios. Entonces, vamos a Dios por lo que Dios obra y opera en nuestra vida. Él nos ha buscado. Dios siempre tuvo la iniciativa para recuperar ese hombre y esa mujer, esa generación perdida por el pecado, esa relación perdida. Y solamente la obra de la cruz fue lo suficientemente efectiva. Fue Dios mismo entregándose en aquel lugar. El Hijo, Jesucristo, tomando forma de siervo para venir a ocupar aquel lugar en la cruz por amor a nosotros. Y Dios y Jesucristo nunca dejó de ser Dios. La humanidad de Cristo muere en la cruz, pero Él nunca dejó de ser Dios. Y Jesucristo es Dios, aunque a veces pensemos que no es necesario aclarar esto, pero hay determinadas sectas y determinados pensamientos por ahí que le quitan a Jesús la categoría, permítanme esta expresión, de Dios. Pero Jesús es Dios. Entonces, demos el arrebatamiento cuando ya se pase lista. Y con respecto a esto, vamos a leer Primera Tesalonicenses, uno de los capítulos, hay más versículos, ¿no? Yo puse algunos ahí, uno de los, quizá de los pasajes más tradicionales con respecto a este tema. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante conocer lo que Dios dice en la Biblia? No es simplemente para amontonar conocimiento, sino es porque esa palabra, ese conocimiento, tiene que causar un efecto en nuestra vida. Entonces, cuando uno mira cómo comienza el primer versículo que leímos y el último versículo que leímos, ahí vemos el objetivo principal de esta enseñanza. No es solamente que acumulemos un conocimiento, sino que este conocimiento afecta a nuestra vida. Y por eso dice el versículo 14, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. En definitiva, Dios quiere que sepamos esto, no simplemente para acumular un conocimiento, sino para saber que la cosa no termina acá. Que aquellos que se fueron antes, hoy están disfrutando en la misma presencia de Dios, en un estado eterno de felicidad, en un momento muy especial delante de Dios, disfrutando de la presencia de Dios. Somos nosotros los que estamos acá los que sufrimos, pero ellos están bien. No queremos que sufran como aquellos que no tienen esperanza. Y para nosotros esto es todo un desafío, porque no es solamente decir, bueno, yo sé que aquellos que se fueron antes están en el cielo. Ahora es un desafío para aquellos que nos rodean también.
aquellos seres queridos que tenemos, ¿qué queremos que pase con ellos? Porque hay dos alternativas. O están delante de la presencia de Dios, o estarán eternamente excluidos de la presencia de Dios. Y esa es mi responsabilidad, y esa es tu responsabilidad. El Señor mismo vendrá a buscarnos. No va a mandar siempre me gusta pensar en esto, no va a mandar otro a buscarnos. Él vino a padecer en la cruz. Pero Él volverá ya como Rey a llevarnos a nosotros. Ahora, la gran pregunta que surge muchas veces por ahí es ¿cuándo será esto? Y a decir verdad, hay como 4 o 5 líneas de pensamiento, por decirlo de alguna manera. Una de ellas es que Cristo vendrá a buscar a su iglesia antes de la tribulación y de la gran tribulación, porque esto no termina con el arrebatamiento. Después siguen acontecimientos, que son acontecimientos complicados para aquellos que no son cristianos. Otros dicen que por ahí, por la mitad, entre la tribulación y la gran tribulación, ahí en la mitad de la, ¿cómo lo ponen por ahí? Otros dicen que va a ser casi que en el último tiempo de la gran tribulación, antes de que Dios descargue toda su ira, entonces va a levantar a su iglesia. Pero ya le pegó bastante a la novia, ¿no? Durante la tribulación y parte de la gran tribulación. Y algunos dicen que después de todo, y algunos dicen que no hay rapto, dicen que no hay arrebatamiento. Nosotros no nos creemos dueños de la verdad, ni discutimos con nadie, que piense cada uno lo que quiera. Nos inclinamos más a pensar de que Cristo vendrá a buscar a su iglesia antes de la tribulación, antes de que Dios juzgue al mundo con mucha dureza. Y Cristo nos vendrá a buscar. Pero no es que nos viene a buscar simplemente para librarnos de algo, sino que nos viene a buscar para algunas cosas. Y que quiero avanzar con eso un poquito más, pero más adelante. Pero quiero decir también que el hombre y la mujer tienen eternidad, tenemos eternidad. El asunto es dónde pasar esa eternidad. Porque Cristo vino a buscar a su iglesia. ¿Quién es su iglesia? En cualquier parte del mundo, en cualquier lugar de reunión, en cualquier religión, pongámoslo de esta manera, personas que hayan aceptado a Cristo como su Salvador personal, que hayan reconocido que eran pecadores, que le pidieron perdón a Jesús por sus pecados, fueron bautizados por el Espíritu Santo, son hijos de Dios, cambiaron su vida. Ellos son la iglesia. ¿Se entiende esto? No es la iglesia de acá de Manga solamente, no es la iglesia de nuestra denominación, no es la iglesia donde sea. Inclusive, hermanos que han conocido el Evangelio y que han entregado su vida a Cristo y viven en el medio de la nada, donde no hay ninguna iglesia local cerca, pero pertenecen ¿a qué? A la iglesia de Dios. Si han aceptado a Cristo como Salvador personal. A ellos, a nosotros, Cristo nos vendrá a buscar. Y todos tenemos que estar seguros de eso. Yo no puedo hacer nada por otro. Y nadie puede hacer nada por mí para mi salvación. Soy yo y Dios, el burro primero, yo. Dios me presenta la posibilidad. Dice ese versículo que tanto repetimos y que es el Evangelio condensado en pocas palabras, porque de tal manera amó Dios al mundo
que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y este no perderse significa que cuando Cristo venga a buscar a su iglesia, va a ser llevado por Él. ¿Cuándo será? No sé. Entendemos que va a ser en cualquier momento. No hay que esperar ninguna señal puntual. No hay que decir, bueno, después que pase tal cosa, entonces vendrá Cristo. Hay muchas profecías y muchas cosas que la Biblia dice que irán a pasar en el final de los tiempos y que están pasando hoy en día. Y el mundo es un polvorín. Yo le decía el otro día a alguien, ni me acuerdo a quién, cuando hace mucho tiempo nos decían que el mundo iba a ser destruido por fuego, porque va a ser destruido por fuego, uno piensa, pero ¿cómo? ¿Todo el mundo? Hoy en día, pensar que el mundo, lo que nosotros vemos, el globo terráqueo, sea destruido por fuego, ¿a alguien le puede sorprender? Pregúntenle a los que estaban ahora en Hawái. ¿Cuántas personas murieron ahí? Y tuvieron que salir al mar. Pero cuando el mundo, hoy hay 3 o 4 que donde aprieten un botón, el mundo es un polvorín. Por supuesto que no lo van a hacer hasta que Dios no lo diga. Pero el tema es que las cosas que están en la Biblia se están cumpliendo. Y se levantará nación contra nación, y se levantarán padres contra hijos, hijos contra padres, y habrán muerte, pestilencia, tantas cosas, hambre, tantas cosas que están pasando en el mundo en general. La cuestión es que yo no sé qué tiene que pasar puntualmente. Lo que yo sí sé es que Cristo viene a buscar a su iglesia. Y vos y yo, y quienes están escuchando, y quienes escucharán después, tenemos que estar preparados para que cuando Cristo venga a buscarme, me vaya con Él. Y si me toca pasar por el trance de la muerte, no hay problema. Individualmente, el cielo se abre para recibirme a mí. Pero qué glorioso va a ser cuando el cielo se abra para recibir a miles y miles y millones de toda la historia. Y dice, los muertos en Cristo, aquellos que ya se fueron antes que nosotros, resucitarán sus cuerpos. ¿Y cómo? Y no sabemos. Y uno podrá preguntarse, ¿y qué pasará con el cuerpo de los que fueron, que hoy en día está de moda todo el mundo, ¿cómo se llama este? El crematorio. Cuando se crema, cuando un animal se come, yo qué sé, puedo pensar tantas cosas. Solo Dios. ¿Quién entenderá la mente del Señor? ¿Quién podrá darle un consejo? Nosotros simplemente tenemos que decir, solo Dios. Y así como nos creó a nosotros desde el polvo de la tierra, ¿por qué no a recomponer todo eso que para nosotros es imposible hacerlo? Pero solamente Dios. Al principio, solo Dios. En este momento, en la era de la iglesia, y solo Dios al final va a cumplir su plan y su voluntad como Él lo estableció de esa manera. Así que nosotros tenemos que estar preparados para cuando Cristo venga. Y esto es lo que nos tiene que mover el piso. Esto es lo que tiene que sacudir nuestro corazón. Ahora, Cristo viene está el arrebatamiento. Ahí leímos este versículo y hay un versículo más que me gustaría leer en 1 Corintios capítulo 15. Este es un capítulo, el capítulo 15 de 1 Corintios, glorioso por decirlo de una manera, porque toca tantos temas tan trascendentes y habla de la resurrección y de nuestra identificación con la resurrección de Jesucristo. Versículo 51 del capítulo 15. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. Y esta expresión dormir hace referencia a la muerte, a la separación del cuerpo con el alma. No todos dormiremos, pero todos seremos ¿qué? Transformados.
Y dice el 52, en un abrir, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Qué tremendo esto, el tema de la trompeta, ¿no? La trompeta que va a sonar va a marcar el final de algo. El final de un tiempo del poder del pecado sobre el hombre, sobre la muerte, sobre el sufrimiento, sobre la tribulación. Y va a dar comienzo a una vida eterna, espiritual, donde ahí sí ya no habrá incidencia, por así decirlo, de Satanás. Ya no podrá hacer más nada. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. No podemos presentarnos así delante de Dios. Recibiremos un cuerpo glorioso, seremos transformados. Hay muchas cosas que la Biblia dice, muchas cosas que no las dicen. A veces tenemos que tener cuidado con el fruto de nuestra imaginación, porque podemos volar un poco más allá de eso. No sabemos cómo será. La cuestión que sí sé es que este cuerpo no puede entrar al cielo. Porque esto corruptible, esto que se deshace, esto que se pierde, esto que está manchado por el pecado, esto que es débil, tendré un cuerpo nuevo. Y ahí está la pregunta, ¿y nos vamos a conocer entre nosotros con ese cuerpo? Y sí. Pero ¿y en qué edad? ¿Cuando tenía 30, 40, 50, 80 años? Porque pasa que nuestra mente, nuestra mente viene a lo que nosotros estamos acostumbrados, pero Dios es otra dimensión. No nos preocupemos cómo será. Lo que sí sabemos que va a ser mejor que lo que estamos viviendo. Y si hoy podemos disfrutar de tantas cosas y disfrutar del cuerpo que tenemos y estar agradecidos con el cuerpo que tenemos, algunos más que otros, pero hay que estar agradecido igual, Dios va a hacer algo mucho mejor. Y lo que Dios hará después, sin duda será mejor que lo que hoy podemos disfrutar. Eso va a ser en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta va a ser algo rápido, que solamente los cristianos van a poder experimentar, pero el mundo no va a ver. Hay muchas películas y muchas cosas que hablan como ya se van preparando para justificar algo que vendrá. Inclusive si hay varias compañías de aviación que tienen que firmar ahí los pilotos de que no sean dos cristianos juntos. Creerán o no creerán, pero saben que algo puede llegar a pasar. Ahora, Cristo viene y no vale la pena amontonar conocimiento, sino lo que esto tiene que desafiarnos a vivir con esa esperanza. Como dice un versículo más que quiero leer a ver que lo haciendo de memoria, antes de decir la cita, voy a corroborarlo por las dudas. Sabía que me iba a olvidar de la cita. Voy a recurrir a la ayuda de ustedes. Creo que es ese no, es otro que se me vino a la mente ahora y estoy dando vuelta en la cabeza cuando dice, los que tienen esta esperanza se purifican. Primera Juan. Acá, Primera Juan 3, acá está. Gracias. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, Primera Juan capítulo 3, versículo 1. Para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza, en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hermanos,
tener presente que Cristo viene ya, eso me ayuda a vivir una vida de pureza, como Dios quiere. Si pensamos, Cristo vendrá, ¿quién sabe cuándo? Entonces eso el enemigo lo utiliza para que no podamos hacer cualquier cosa. Pero cuando somos conscientes de que Cristo puede venir ya, entonces eso nos hace vivir en santidad. Y cuando vivimos en santidad vienen luchas, pero por encima de las luchas vienen las bendiciones de Dios. Y cuando en la iglesia hay santidad, Dios bendice la iglesia. Así como bendice la vida de cada creyente, bendice cada familia, también bendice la iglesia. Y hermanos, no es solamente saber que Cristo viene, es saber que Cristo viene y eso me ayuda a vivir como Dios quiere. Y Él viene a buscarnos para llevarnos a estar con Él por toda la eternidad. Y simplemente quiero avanzar un poquito y decir, Romanos, capítulo 14, versículo 10. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. No es irnos simplemente y ahí vamos a estar sentados en una reposera y disfrutando. Ahí viene el tribunal de Cristo. Y el tribunal de Cristo es para ¿quiénes? Para los creyentes. Donde no habrá un juicio, sino habrá, por decirlo, una evaluación para recompensa. Porque la palabra juicio queda para el trono blanco, el juicio final. Porque todas las personas que no son cristianas, que no aceptaron a Cristo, también estarán delante de Dios. Y ahí va a ser el juicio final. Pero nosotros estaremos delante del Señor en el tribunal de Cristo, donde serán probadas nuestras obras. Donde ahí se verá realmente nuestras manos fueron llenas de qué. Y claro, diferentes materiales que la Biblia nos comparte, ¿verdad? ¿Qué cosas hacemos? ¿Qué materiales usamos? Heno, madera, hojarasca. Que son cosas que el fuego, cuando son probadas por fuego, ¿qué pasa? Desaparecen. Y voy a hacer un ejercicio. A ver, díganme ejemplos ustedes, y yo lo voy a decir después por el micrófono para que los hermanos que están escuchando también lo entiendan. A ver, un ejemplo de algo que es construir algo que lo podemos comparar con heno, madera o hojarasca. Sí, una casa de madera. No, pero obras, cosas que uno hace, que puede hacer en la iglesia, que la puede hacer, entre comillas, para el Señor. Sí, un escritorio eso es un mueble, una casa, pero quiero ir más allá. Ahí está. Hacer algo para que los demás me vean. ¿Se entiende eso? Eso es una obra que va a ser hecho con heno, madera, ojalá cualquiera de las tres que le guste. Igual se va a quemar. Hacer algo para que los demás me vean, para llevarme yo la gloria. Así que bueno. A ver, otra cosa más. Exacto, hacer las cosas rezongando. Una vez dijeron, y fui yo el que dije, una hermana que estaba barriendo acá la iglesia y decía, ya está, nadie limpia, yo solamente y los demás ensucian. Y yo le saqué la escoba, la puse contra la pared y dije, no barra, porque así no sirve. Es mejor que esté la iglesia, el local, no la iglesia, el local sucio, pero con esa actitud no sirve. ¿Se entiende eso? Acá no pasa en la iglesia, por eso lo podemos decir. Que el que agarra un montón de billetes de $1,000, por ejemplo, lo pone así en la bolsa de la ofrenda para que la gente vea que cae ahí adentro, ¿no? Gracias a Dios que no pasa eso. ¿Pero se entiende esto? Eso es construir cosas que después en el tribunal de Cristo van a ser pruebas y no van a servir. Y quizás podemos pensar que nos fuimos con un montón de cosas que llenaron nuestras manos, pero en definitiva estamos con las manos vacías. Ahora hagamos el ejercicio al revés.
O mejor dicho, la otra parte del ejercicio. ¿Qué cosas podemos nombrar que es ese otro tipo de material? Piedras preciosas, oro, plata, que son probadas por el fuego, y el fuego, en el caso del oro, la plata y la piedra también, los purifica, saca todo lo que nos sirve. A ver, ¿qué ejemplo podemos pensar en esto? A ver, porque es lindo poner algo práctico. Un maestro de escuela dominical con sus niños, que puede poner en sus corazones la palabra de Dios y no hacer ningún... Ahí está, palabra correcta, aspaviento. Ahí, Amelia. Oraciones en silencio. Está rico, era juguito. Yo dije, parecía que era agua con sal, pero no, está rico, era jugo. Oraciones en silencio. Sí, pero déjame decir una cosa de las oraciones, porque a veces, qué feo que es sacarse cartel y decir, va fulano, está enfermo o no tiene trabajo, entonces viene fulano, llora por él y se sanó, entonces fue la oración mía, o la oración de... Y capaz que Dios escuchó la oración de esa hermana que nadie la vio y estuvo en su dormitorio de rodillas orando delante del Señor, y el Señor escuchó esa oración. Eso es construir con plata, oro, piedras preciosas. ¿Dijiste, papá? Ayudarnos entre nosotros. Podríamos ampliar el concepto y decir ayudar al que necesita, apagando la cámara. ¿Se entiende esto? Porque si yo saco la foto cuando ayudo, estoy de la otra categoría. Heno, madera y hojarasca. Ahora, cuando solamente Dios sabe y Dios movió tu corazón para ayudar a alguien y estar cerca de algún hermano que está enfermo, esas son cosas que las ve Dios. Y tenemos que preocuparnos no para que la vean los demás, sino preocuparnos para que Dios vea las cosas. Porque en definitiva, en el tribunal de Cristo, ¿quién va a probar las cosas? ¿Los que nos rodean? No, las va a probar Dios mismo. ¿Se les ocurrió otro ejemplo que quiere? Sí, Analía. Visitar a los huérfanos, a las viudas, hermanos que viven solos. ¿Cuántas cosas podemos hacer, no? Tiempos especiales con el Señor, sin duda. Buen testimonio del trabajo, luz y sal. Nadie ve eso. ¿Quién lo ve? Lo ve Dios e impacta en tus compañeros de trabajo. Ahora, cuando alguien te ofende y vas con la ofensa al cielo, ¿qué les parece que pasa con esa ofensa? Porque saben que el no perdonar acumula cosas en nuestra vida que ocupan lugar y delante de Dios no sirven para nada. Y pongo un ejemplo, perdonar. Y perdonar, ejercitar el perdón, derrotar el orgullo, estimar a los demás superiores a uno mismo. Esas son las actitudes que construyen nuestros ministerios y nuestras obras, las obras que Dios nos permite hacer, obras que cuando sean probadas por el tribunal de Cristo, sean aceptadas por Dios. En definitiva, tenemos que tener presente, dice 1 Corintios capítulo 13, versículo 15. Perdón, 3, 13 al 15. Primera Corintios 3, 13 al 15 dice:
La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y esta es una cosita más que podemos usar para apoyar que la salvación no es por obras. No es por nada que uno pueda hacer. La salvación es por la gracia de Dios y por todo lo que el Dios hace en y a favor nuestro. Pero Dios nos permite hacer obras que demuestran nuestra fe. Y cuando estemos en el tribunal de Cristo, tener obras que realmente pasen el fuego. Y el tiempo, hermanos. No perdamos el tiempo en tantas cosas. En tantas cosas que a veces no son ilícitas, pero por ahí no son las que más nos conviene. Y no sabemos cuánto tiempo nos queda. Lo que sí sé, que es lo que Dios quiere que yo haga. Y eso, hermanos, cada uno lo podemos tener claro. Cristo vino a buscar a su iglesia. Pensamos que vendrá ante la tribulación. Luego de eso estará el tribunal de Cristo. Recibiremos las recompensas. Luego acá en el mundo van a pasar otras cosas. Allí está, vamos a mencionar para terminar rápidamente algo que está ahí. Las bodas del Cordero. De ahí de Apocalipsis capítulo 7, 19, versículos 7 al 10. Solamente mencionar, quizás otro miércoles que alguien pueda seguir, se puede profundizar un poco más, pero pensando en esto del arrebatamiento, 19, 7 al 10. Dice, y haciendo referencia a la iglesia, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Y esto habla de la cena del Cordero, que esta es otra parte, otro momento después. Pero quiero cerrar con las bodas del Cordero, que es la novia, la iglesia, donde tenemos que tener en cuenta que hoy en día cada uno de nosotros, en nuestras culturas, elegimos, a veces bien, a veces mal, a veces más o menos, el novio o la novia con quien me voy a casar. En el contexto hebreo, es el padre que elige a la novia. Es el padre que arma, la familia que arma todo eso. Y a vos te la presentan. Y viceversa. Y allí está la boda. Y el esposo está preparando el lugar donde van a vivir, mientras el padre busca hasta que lo llama. Y esto tiene la iglesia. Es decir, Cristo vino a este mundo, nació en un pesebre, fue a la cruz, mostró al Padre, trajo el Evangelio, fue a la cruz, pusieron su cuerpo en la tumba, resucitó al tercer día, vino el Espíritu Santo. Jesucristo primero tuvo la ascensión, vino el Espíritu Santo. Y para que todo eso pasara, hay un pasaje que dice, verá el fruto de su aflicción y será satisfecho. Y el fruto de la aflicción de Cristo somos tú y yo, es la iglesia.
que le costó el separarse del Padre por el pecado, que le costó el dejar el cielo para venir a buscarnos a nosotros. Y Dios va preparando la iglesia, porque Dios en este momento está edificando su iglesia. Y se la prepara como esa novia vestido de lino fino, como leímos ahí, que son las obras, las acciones que ya pasaron por el tribunal de Cristo. Lo que cada uno podemos llevar delante del Señor. Y allí está ese momento que se consuma ese encuentro glorioso. La novia, la iglesia, el Cordero, aquel que vino a sufrir, ahora está en esa unión gloriosa y eterna. Y desde ahí comienza otras cosas, el reinado, el milenio. Cuando venimos con Cristo a reinar, por eso simplemente lo menciono, pero es bueno darle más tiempo en otro momento. Y la cosa sigue hasta que llegará el momento donde Dios dirá, la palabra de Dios se va a cumplir al final de los tiempos. Aquella relación perfecta que Dios tenía en el Edén cuando creó al hombre y a la mujer, sin la intervención del pecado, volverá a ser perfecta después de aquel momento de unión de las bodas del Cordero, porque allí no habrá más separación y Dios tendrá la última palabra. Y nos espera el lugar eterno, en aquella Jerusalén celestial, donde tantas cosas Cristo ha preparado, Dios ha preparado para que nosotros disfrutemos. Mientras estamos acá, caminemos cada día pensando que Cristo viene a buscar a su iglesia y yo tengo el privilegio de ser parte de su iglesia, de esa novia que el Padre elige para llevarle a su Hijo en las bodas del Cordero. Es tremendo pensar que tú y yo tenemos el privilegio de ser protagonistas de esta historia. Por eso la eternidad nuestra va a ser en la misma presencia de Dios, ahí en el cielo. No lo entendemos. Muchas cosas no entendemos. Pero una cosa podemos decir, Dios es Dios y sigue siendo Dios. Y Dios pensó en mí. Lo menos que yo puedo hacer es pensar cada día en el que me amó y que pronto vendrá a buscarme. Oramos. Señor, gracias por esta esperanza preciosa y gloriosa que tenemos de saber que un día tú nos vendrás a buscar. No lo merecemos, pero Padre, queremos caminar sabiendo que tú estás delante nuestro, que podemos sentirnos guiados por ti, fortalecidos en aquellos momentos de dificultad, y podemos sentir en lo más profundo de nuestro corazón como que tú mismo nos dices, eres la novia tan especial que estoy preparando para mi Hijo. Padre, gracias por darnos este privilegio y ayúdanos a vivir como es digno del llamado que hemos recibido como hijos tuyos, para que nuestra vida pueda ser para la gloria y la honra de tu nombre. Oramos en el nombre precioso y amado del Señor Jesucristo. Amén, Señor.